Baisha pamba eishapa peina koina naame ayuma aweruma pm pende programa ñande programa entero betema pejano vagina jeraba ta aljatoralo hermano cuera Pastor Emilio Vázquez, Congregación Remanente de Israel, Tabafram, Itapúa, Paraguay, vive, peina, yeputa, soma, pene, vivejina, peba, cotembia, pope, ame, evo, pm, peteña, abrazo, rompes, painamante, peñanduque, hayaja, ema, aña y memo, ño, nive, peba, cotembia, pope, ina, oye, que entero, vete, va, pepe, me, yapusacape, me vagina, pe, cumbu, comba, eponente, ñan de estudio del Evangelio de nuestro amado Yahoshua Hamashiach. De allí me imagina Evangelio de Juan capítulo 5 verso 18 pelomita. Allá te imagina edición número 258. Ja imagina abuyeque Roe Sergio. Ja imagina ba de esa ahí tañan inui. Oya poñan de hina pe te shara anga muy. Ja pe te shara anga muy. Ya hupina Facebook, YouTube. YouTube yang bahasa Facebook ya bahasa YouTube pues ni me ha ni me WhatsApp ni me Telegram pe a la pina no informal abu llegue Roel Sergio a pesar vimos a pesar hare vehico ñande envia popo na ite ina atora sistema radio WhatsApp que entero este ya lo está teléfono peñan grupo ta ina no ya informal algo con anga me de espacio lo mitagina sí porque se opala ya lo mitame de na defender religión na y en contra de la religión, o sea, por eso es que ya en diferentes grupos ahí me no se sorprende vemos pega porque pega programa ahí diseñado y fabricado y ya apoye idea oñi cumbujan mala yande yarañe ya estudias en una Biblia andas ahí ya defendes en una posiciones de religión cena y media defendes en una ni acusas en una iglesia cuerarera no pero sí como diramos ya buscando ya puila o inhaishape guatiañe m lo mitad orucao se la pregunta y cuera me hago a responder tamante esta mante pero na pena y la religión así es que a ver lo mitad me ese muy ingresero y el grupo católico ve hay por problema taja es católico taja es testigo de Jehová adventista evangélico de distintas denominaciones o país muy goína o hindú sea o hindú amigo me amo y pendeja usted ven primera de acuerdo mi algunos versículos pembo imagina la vende refutación ya hindú talle corregimí amigo la allá huiramos ahí te dice ahí te la allá huiron a lo mitad se corregieron a aprender pues algo por la entristecer algunos olla buja de catui oña defendeja o defenderla y mentira galas así vean de o pillamos no recovéis más hay alternativa en vamos a la Biblia la versículo bíblico mía no pues oye empacado así para eso y bueno y ya bota decisión de cada uno amigos oye tema vea aclarando un poquito a los que si no tengo problema en estar no hay problema yo no tengo problema en los grupos donde sea mientras haya respeto anda ya yo de paciencia yo todo tranquilo algunos grupos voy a hacer porque y epojiñe eva ahí hay la misa bajate ni entre cuando yo trata por ahí último pe ya lo valea no me de la versículo bíblico esta se puede allá pobre y eva y epojiñe argel una pese hago lo mismo la amor al prójimo y hagas pero bueno
No, así con N mañana ese celular ves tal número te ingresó hey, ahí grupo pues jupe ahí. Ya botas ahí medio pues más vende y se va a ver ahí pero no se posible ahí porque vende cogen tu seis y vigina pues. Ah, pero ya pima yo acá hija torada si el grupo paraguayo. Internacional no ca tu inyección de esperanza con la palabra de Yahweh para caraíñe M. No se enduce no hoy se elimina allí alguno pero bueno y ya pues. Ma, Mate, digo Mateo Juan Juan 5 Juan 5:18. ¿A qué seguimos? Hacemos Mateo 2, imagínense. Ya llegaron a la mitad de ellos allá. Al lunes Ares. Eso era. De temporada Mateo 5. No, resulta ser que no entendemos ahí con o sea, Mateo 5:17. El Mesías anuló la ley. Porque él ya cumplió todo y hablando mañana te ley llegué y Mateo jamás se sube ahí. Amba ponerle pai. Mateo 5:17 se fue ahí Juan 5:18 pero le hacemos el pana tapisa Shami Mateo 5:17 ves ahí ya se va cuando o cumplipamos la ley claro mientras que él no cumplió todo no pudo anular una vez cumplida toda la ley ya queda abrogada. Cambio de ley como dice en Hebreos. ¿Qué va? Hablan de versículos amigos de Hebreo para ya estar y así haga ya más pensan batan en la versículo la ya entiende esa Jaime ese hablan de versículo la oñe cambia paite más a la ley oñe anula pa más a la Hebreo que oñe ya explicada de ahí no va a pero sencillo copia el pandena de que puta Mateo 5 Mateo 5:17 ve puta Evan de a mí no me si es un poquito 18 19 la nombo y vete mandamiento yepe mi sí upeando ayer jamás ahí encuentran el reino que decir que hoy mira hoy anula pama pio a ver 18 ve oye cumplí paitetas ahí hasta que cielo nuevo y tierra nueva hoy ve cielo nuevo y tierra nueva qué bárbaro ya especifica minan de lugar ya que la añe por un jamás te peas y na pero otro y na potaba versículo bíblico si sos antitrinitario envíame los versículos antitrinitarios échalo ahí taina ya samina pea ver como Mateo 5 pea coja opita Mateo 5:17 Reina Valera lee también amigo mi 5:18 ve porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra ni una jota ni una tilde pasará de la ley. Va de cierto digo, añeteja ebm. O pape peaco uvaga peaco uvuj co planeta. Entero va oía co ave. Que pe mi simple mandamiento oñe cumplir paiteta. Hasta que todo se haya cumplido jañe cumplir pama vio hoy más vio la cielo nuevos a tierra nueva vaya hoja zapama digo con tiempo no ne ira allá todavía no vino cielo nuevo y tierra nueva
Pero UPIB 19 ya va a aclarar allí muy, de manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos, tamínese, muy pequeño, y así enseñe a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos. Más cualquiera que los haga y los enseñe, este será llamado grande en el reino de los cielos. Esa es la de para donde pitache está la pregunta bichagua lectura yeyapota vejina Juan be. Lo mitad ya pete un versículo había sido un versículo antes o si no un versículo después o la o refuta allí la ya no pillé. Pues un versículo de oesa. Apea versión de ahí. La Yeshua o cumplir paja en la ley no anuláis porque o cumplir paja. Pero peja o cumplir paja ya estamos anulados. Oye cambia pama ya anda a ver mapea la ley, ya no es, ya se cambió toda la ley, ya no existe, se abrogó todo. Como dice en hebreo, donde llegó ahí la hebreo ve la va maitea va esa guaitea ley pues no la ya refería ya analizaba porque catueñe confundí. Pero a ver ya hay de 18 20. No, o a sana cielos a tierra, o un cielo nuevo, tierra nueva, para donde ir hoy. A donde cumplir pa vela o escrito a veces, ya coño cumplir pa. A 19 y cualquiera, o quebrantar, o violar, vete y mandamiento yepe mishi. A hombo eno la gente, pe anija o cumplir. Pea co ibipora co cuimba pea o te la pea andas emo hay tu shamba en el reino de los cielos. En duda día ahí, pues. ¿Pensando? Bebe ya ella 19 bebe ya ama ubire la arean de la oña nula pajala o cumplir pa bebe masía porque o cumplir paja veñan de ella está sin ley pero peande y el resto de los dos versículos siempre na lo mitaña mañana mina lo mitala anina la ya jala ñanderesa ñamocambula un versículo haya pitao bebe ña envicia ya sabena mishimi. O sea, tu peambo huella revisa. Si no, voy con la pea. Confusión. Đây quái xem bà esa va ngau pi ele panu ba ngai hen duwe ko audio ba e ko tan dewi porque imande lande me amo anular la mandamiento anembo e hina ye pemisi de acho gente tan en el reino será o sea amiga o hermano o hermana. Bueno. A ver, digo ese antitrinitario, copa la versículo bíblico la antitrinitario. Y ya, peasa. Ya esa mi anotamina Efesios 1:17 porque dale pamu añande porque peago moñe por una cosa semana de vez ahí en la Primera de Timoteo 2:5, Efesios 1:3, Efesios 4:5, Gálatas 3:20, Primera de Corintios 8:7, Romanos 16:27. Primera de Corintios 8:4, Primera Timoteo 1:15 al 17, Primera de Timoteo 6:17. Y analiza amigo, allá está el padre, el hijo, he pillado ve que el padre no es el hijo y que el hijo no es el padre ya pues ver la Trinidad ya amo de ver la de viajar. No niego, no negáis, yo no niego que exista el Padre, que existe el Hijo y que existe el Espíritu Santo. Pero tengo a robiar la Biblia, pero la religión no puede dejar. 3 seres, un solo Dios. 3 personas, un solo Dios. Para la sea negada. No, yo creo lo que dice la Escritura. El Padre es un ser, el Hijo es otro ser.
Y el Espíritu Santo es el poder que emana del Padre. Ya me tengo que ver el versículo. Ya escuela de estudio ahí, ¿no? Na bellura, y de hoy, ¿no? Que por lo menos la comprobajan la verdad, porque estos temas me la recojáis en la estudio con todos los versículos bíblicos comprobajan. Pues ya pues la de comprobación acerca de lo que es o no es, si es, pertenece o no pertenece. Así es que ya lliurene hará pea a ñajendu ya anotar la versículo fuera. A versículo vamos a PM o valeta más PM le que todo en esa peñeme en cuenta. Por ejemplo, Efesios 1:3. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Hey. Bendito sea el Dios y Padre. O sea, el Mesías tenía un Elohim y tenía su Padre, que era su Padre. O sea que él a Dios Padre. Pero ya vender que el Mesías es el Padre ya nada. Y mañana primera Timoteo 6:16 apóstol Pablo y que más vendo jala el Todopoderoso. A Yeshua vengo estado en los echados pues. O sea que para mi versículo es analizar por mí. Bueno, upei para responder más. Para entender Juan 10:30. Bueno, envía para más me vi la mensaje en privado. Pero peor para el programa porque os enduceja el nombre no damos, si no me dan permiso no doy nombre. Pembo se la pesa la mensaje, bueno, sé fulano de tal año identificada, erea tu la cerera, bueno, no hay problema. O número, lo mismo. Pero no soy lo de eso de tirar nomás nombre. Bueno. Usted había dicho que el Mesías no era el Padre, pero aquí en este versículo dice que él se considera igual a Dios Padre. ¿Qué me puede decir al respecto? Que Juan 5:18, usted se imagina, se siempre pues la la Biblia con la geía. Pero bueno, usted había dicho que el Mesías no era el Padre. Seja que la Yeshua Hamashiach anda hija el Todopoderoso, el Padre. Sí, porque la Biblia veo ahí. Ya exacto, para prueba, evidencia. Justo aunque te vamos a hacer. Con razón, con lo que estamos yure ver ahí. Antitrinitarios ahí, dice. Pero vamos a hacer de unos cuantos versículos. A ver, el mismo, la misma persona, Ginago. Oye, pues hago pregunta con otro nico versículo antitrinitario y urea se hago pregunta el mismo, o sea. Mira un poco, che. Pero bueno, a ver, la de primer versículo que enviar mandé. Jaco, angan de por andú, la Mesías, usted había dicho y que el Mesías no era el Padre, pero aquí en este versículo dice que él se considera igual a Dios Padre. Analice Juan 5:18. Oye, ¿qué tal? Y bueno, ya no hay prueba. Otra pregunta al respecto, ya explicando. Yo creo que con esos versículos que te di, amigo o amiga, recota en claro la panorama. Pero ya explicaste por respeto y porque la añade de temática pesa, la añade de programa pesa, versículo por versículo. Hoy ponerla de táctica la primero yure la versículo eres de antitrinitarios a recopa. Apea tu en pregunta. Y bueno. Ya quiero van a hueso y la Juanbe ya responde mi peaco pregunta 5:18 que y ABJE que la
Juan 5:18 y que el Hijo es igual a Dios Padre. Vamos a ver. Por esto los judíos aún más procuraban matarle, Yahshua Rey, porque no solo quebrantaba el día de reposo. Ya aclarar, ya me pillamos. Porque no solo quebrantaba el día de reposo, otro, sino que también decía que Dios era su propio Padre, haciéndose igual a Dios. Bueno, pero se a responder y mismo ahí último audio y después cueve. Resulta ser, amigo o amiga o escucha, que primero es analizar la de antetexto alguna referencia antetexto por ejemplo donde ese Juan 5:18 ese que el Mesías era el Padre porque dice que es igual a Dios Padre. Bueno, pero la de antetexto verso 17 ve, Yeshua le respondió: mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. De antetexto, pero oye, hemos oído de dos personas, dos seres, por dos seres. Ya hayamos dicho, pues ya entendemos. Haupei hoy que ope 18 o continúa, oye, en de dos seres, dos tecoveres, porque ahí ave, sino que también decía que Elohim era su propio padre. A ese Yahweh Shetuahe. Y haciéndose igual a Elohim. Entonces, upeape palabra haciéndose igual a Elohim, nemocañí. Porque primero es que y tú has upea. Yahshua el Mesías. Ese tú has mirado para po entre dos para pero P18 llegué que la recoja la itua allá. Ese es verso 18, ya tendré por ahí, porque también decía que Elohim era su propio padre. Está bien, Elohim es su padre, hasta ahí bien. Pero la pea vendelar de cañejinaco haciéndose igual a Dios. Y Reina Valera. Allá mañana Biblia Vimpe, porque hoy otra pregunta curije y ¿por qué las Biblias no aclaran entonces? No, pero de la ley. ¿Por qué la Biblia no aclaran entonces que las leyes son de los judíos y no lo que Elohim ordenó en la ley de Moisés 5:18 de Bim? Este es acerca de la ley. Oye, responder a él, no vea con otro verá. El mismo pregunta ya pues nada. Bueno, de todas formas ya le da la vina ahí porque ya comparan más ya la verso. El mismo de ahí 5:18. Por esta razón los dirigentes yahuditas aún más trataban con mayor empeño de matarlo, porque no solo quebrantaba el Shabbat, sino que también llamaba a Elohim su propio padre, haciéndose igual a Elohim. Haciéndose igual a Elohim o haciéndose igual a Dios. O peor la penemocañía, porque a ver la pregunta dice, en este versículo dice que él se considera igual a Dios Padre. Usted había dicho que el Mesías no era el Padre, pero aquí en este versículo dice que él se considera igual a Dios Padre. O sea, ya entendean lo mitad de cosas, las y no yande no de confundir y en apeaco igual a Elohim, igual a Dios. De confundir upeaina por la palabra es Elohim. Heino es el todopoderoso Elohim. Bebe otra cosa, pero la Heino es igual a va eje y se upea guaranibe y yo waja oja ashupe oñeja a oyapo upe otro oyapoa epilla imagina de iri que ja
te jaeja oí la del Todopoderoso, sino oñeja a oyapo la itua oyapoa. Oja anga chupe. Ja anga. Eguatamina. La diferencia oí allá. Y yo guaja y yo guaja parecido. Upeario mi cudio cuera oñeja a oyuka chupe porque jae da la o quebrantante a la día de reposo. Katu abei gei ñande yara Yahweh jaeja y tú atete jajae oye yapo y yo guajáramo abei jajae gei jae y tú a yo guajar, haciéndose igual a Dios Padre. Bueno, entonces va el problema, a ver, la palabra me confundía, a ver, ya tendé por ahí, pues realmente estaba confundido ahí, ¿verdad? La palabra igual a Elohim no se puede confundir por es Elohim o es el Todopoderoso. Igual a y yo guajara, oja anga chupe, oja a chupe, oyapoa pe y tú oyapoa. Oja ancho. Imitador. Pe y tú ejemplo oya raja oyapo. Ojesa oyapo y tú oyapoa. Evillama. Bueno. De dice que Yahshua el Padre era el mismo ser. O sea que Yahshua es Yahweh. Yahweh es Yahshua o Jesús es Jehová. No. Nahani. Yahshua y Yowaha. Oñeja a oyapola y túa oyapoa. Oyapola y túa oyapoa. Oja angashupe. Kogape ari. Pillaba. Igual. Bueno. Parecido a ese ser. Imitador de ese ser. Ese es la imitador oja anga. Otro yapoa, ja oyapo. Ja la itua oyapoa. O esa itua oyapo. Ja oyapo. Pero es la igual a Elohim. De ir que él es realmente el todopoderoso Elohim, el Padre. De ir. Bien ya, a pelomita. Bueno, orecó alguna característica o cualidades comunes. Por ejemplo, me están de ti ejemplo, a ver. Acá está el ejemplo la amo ande de cubrir la galleta, pero algunos coge y galletas yo guaje. Donde muy la galleta yo quiere o yo guaje pero doy. Pero hoy con mellizo o cogemelo go pecha ahí. Lo mejor pedido de lado de pillata en el laico. Hay iguales. Recó algún parecido en común, pero alguno de Catuye íbamos el mismo ser copea, si no oímos coño. O sea, yepe, ¿acuerdas que melo o mellizo o yo guáramo yepe? ¿Acuerdas oí? Mocoy. ¿Me pillaba? Bueno, siempre con la mellizo, o sea, la gemelo y cuera o cacuá, pues un día de cuera o copiado yo vi la cosa. Siempre hoy petení la líder, petení la encabezada la otra vez, o llegué a hacer la otra. El mismo y pero mocoño, ella era el mismo, era algún parecido, pero no es el mismo ser. Bueno. Upea Pecaso, Pepe, el Mesías y el Padre son dos seres distintos, pero que están unidos. Allá. Están unidos. Va a la unía Yahshua a Yahweh. Recuerda, orecó algo en común que es el poder, el Espíritu Santo, o unishu que fuera. Upea oyaposhu y fuera PTI. Hamba, la PTI orecuaja de cuera, oñón 10. El Espíritu Santo, jaabei, upe
planes, proyectos. Orecope Baixatico ya es una propósito igual. El plan de Yahweh, oí Yahshua apituume, jajae no nienegai, jae oí dispuesto oyapo pateo la itua he Yahshua. Inclusive la itua oyapoa ojesa oyapope uvagabe jae oyapo gurico ugape ari. Peala hi aña entendéis. Entonces, oreco planes, oreco propósito, el mismo Yahweh o crea o ya por la propósito Yahshua o acepta upea el mismo iteja endo yeiri subir ni una coma ni mishimi no cambia y va a ver o sei peare hoy unido y cuella uno en pensamientos y cuella oreco un pensamiento común la taira do ya pues va a ver aparte no creáis otro plan aparte del plan de padre upea itero lleguía. También en este consiste la obediencia, compañero. Y sigue así, en el mismo propósito, en el mismo pensamiento, en el mismo plan del Padre, unido por medio del Espíritu Santo. Pero son dos seres distintos. Bueno, el Mesías Oingo y apenas ya explicamos pero allá aplica ayuda a ver veamos la explicar que esta pisabe Juan 10:30 mi padre y yo y mi padre y yo uno somos allá y porque estaban teniendo en común un plan, un propósito, un pensamiento de salvación para la humanidad. El Mesías doy piai upeavi, doy yeiri upeavi, no voy hoy ni no cambiai upe y tu hace hija we se te subo pa pe plan el mismo pe y tu ore coja y se teña came a eure coja ya mucho se pendeja allá upeao ya pues si fuera uno va a ear porque hoy unido por medio del Espíritu Santo ya pea ahí la upeare la y mi padre y yo uno somos. La Isea Pepe la de ya entender a mí, mi padre y yo tenemos el mismo pensamiento planificado para ustedes. Mis planes no son mis planes y yo ingo Yahweh, sus planes y yo ingo Yahweh. Antiguo Testamento, libro profético. Ese plan superior, bueno, Japape plan superior para la humanidad, para la salvación, para la bendición, para la redención. El mismo hoy de Yahweh seite el Padre Orekokuri Yahshua y hasta hoy sigue teniendo el mismo plan hasta que se cumpla totalmente todo lo establecido por el Padre y está escrito por eso son uno. No es que el Hijo es el Padre y el Padre es el Hijo. Hoy tiene unidad de dos seres pero que PTI o depende de otro. Juan 10:38 pero oiga tú ahí upea mañana pe Juan 10:38 pero upea dije ina la oye malinterpretando Juan 10:38 más si la hago aunque no me creáis a mí creed las obras para que conozcáis y creáis que el Padre está en mí y yo en el Padre. Ahí es. Espera que ani venimos cañí. Se ru oí sendibei hashe aime serundi. Uno ore. Ro yeku putu pero ime. Yetu y ven. Por fe mando digo aña entender. De iri que se oija el Todopoderoso. Al Todopoderoso se yunte. No. Niña entender ahí va. Unidad de dos seres, pero que uno depende del otro. El Hijo depende del Padre. Si el Hijo era el Padre, él no tenía que depender del Padre. Pero sin embargo, y parte ya topa, Yahshua y mi Padre es superior, mi Padre es mayor. No hago por mi propia cuenta, sino que mi Padre, mi Padre y mi Padre. O sea, hago depender la historia. Quiere decir que endas a él el Padre. Ya entendemos, ya soy y me imaginaba. Parece Mesías
pero ñejenoi PTI Elohim, en el sentido de que jae PTI autoridad con poder no humano, sino que poder jaerekua jaeina owa directamente del Padre. El Padre me hecho y poder jao compartir el Padre en dila poder upeare oye el Yeshua ve ahí catuya he hecho el PTI Elohim allá, pero no el Elohim, ¿sí? No el Todopoderoso, porque la palabra Elohim, la hebreo ñeebe, e dice orecua poder, orecua PTI gobierno, orecua arandú, o PTI juez, o TI ángel, lo que sea. Entonces ya entenderán que si alguna parte se le dice Elohim al Mesías, en el caso de Juan 1.1, no se refiere a que Él es el Elohim, sino que se refiere a que Él es un poderoso. Aunque ya oído explicañan de Baixatico ñan de Biblia Vimpe y claro y teibe. Ya le he estado Juan 1.1, por ejemplo, UPB ya y claro y teibe. En domina veo mi primera vez en duda vejina la traducción más acercado y la traducción lo que realmente hebreo o asado la español ve la realmente pealas y sea sin tránfuga. Oye ya pues agüecha perreina valera pecha y en el principio existía el verbo y el verbo estaba con el Todopoderoso y el verbo era poderoso. ¿Pillaba? ¿Quién era el verbo? Yeshua. Él era poderoso, jala poderoso con Elohim, allá. Pero no el Todopoderoso. El Shaddai, el grande, el Todopoderoso Yahweh. No. Sino que dice acá que el verbo o la palabra también era un poderoso. ¿Y de dónde recibió el poder? Del Padre. Por eso es que al Mesías se le llama también Elohim, ¿verdad? Orekoiti autoridad, Orekoibeti poder dado por el Padre. Pero él, aunque tiene esa naturaleza, depende del Padre. Obedece al Padre. Oreco alguien mavepa oye sujeta allí al Padre. Primera de Corintios 15, 23 al 28. Acá entregata a ver la opa ver la periodo milenial, entregata la reino y tú a ver, porque la itúa o mo invaite o sujeta paite y powipe entero va pero la itúa no ye sujeta y chupe. Que pillaba ahí. Entonces, ¿por qué respondo esto? Porque acaso también el Mesías no es Dios, hey. A ver. Entonces, porque también la Escritura él mismo dice que él es Dios, hey. Entonces, claro, pero la Dios ñande idioma español ve lo mitad el todopoderoso, pero la hebreo ñebe la Dios está y significado reco. Ya la hebreo ñebe, él era un poderoso. Él era un Elohim, pero no era el Shaddai, el todopoderoso. No sé cuál es la la y catuya explicaba pupei y qué mana entonces verso por verso y peje y yuki pm la mopa y que en la hija el todopoderoso pupa otro estudio pues si no hace damase la Juan capítulo 5 y la explica allí estamos pm un mía. Pero ya recola estudio, ya recola versículo cuera peyerurera muña enviada pm más 595 985 162 975 de peyure milomita. Bueno, va ere para mi dirigente judío o yukase chupe porque jaeji que jaeja ñande yara tete ñande ruwasu yo waja upeare ni una parte umi judío cuera tera umi dirigente cuera de irila oyuka se hashupe porque jae el todopoderoso no que se hacía igual hey. Y yo waja jala y yo wajan onda ella y yo wa o yo wan de koshupe pero onda ella que me liso go yo wala y hermano pero onda ella que gemelo go yo wala y hermano pero onda ella me pillaba.
Bueno, apenas de ahí Jupe Juan 10, 33, pues ya explicamos Guri Juan 10, 33, lo mitad. Pepe hija vejina ela, mi judío hija ve chupe, no, no por buena obra lo que te vamos a apedrear, sino por la blasfemia, porque tú siendo hombre te haces dioses. A Pepe la lo mitad por anduce, entonces el Mesías o Ingo y la es Dios, o sea, mi judío y ese Dios, ambas eres la se nega, no. Dios en el sentido hebraico que él era un poderoso, que compartía un poder del Padre y que tenía ese poder para hacer grandes señales. Por eso era un Elohim. Pero Elohim en hebreo donde dice que era el Elohim, el Shaddai, el Todopoderoso, Yahweh. ¿Entendés, palomita? No entendés, yo en la vende preguntita y ya aclarada ya joven. O si no, ya enviada meme directo como en la estudio escuela acerca del Padre, del Hijo, ojalá del Espíritu Santo. Eso ya y claro beta. Oye, tema. Vayan de Arabo a ver si ya o me tema. Ya me ya pues no y tañan de envía. Oye, va. Cualquier cosita, pero coma la ñane número, pero coma la y que tuvo pembula, vende pregunta y fuera pero niño por andú. A niño mojo guaita catote niño no jeta tape. Tranquilo. Oye, tema, pese ya mojo ya pues viendo envía poco días Aragua, mamaba. Oye, en APM a oye por un programa con semana vecina, tenían un pastor Emilio Vázquez. Y yo topata o coyete, shalom, bendiciones, hasta mañana.